¿Alguna vez has oído hablar del libro de Enoc? Un texto misterioso o intrigante y que ha sido tema de debates durante siglos. Hoy vamos a sumergirnos en este fascinante libro, explorando su historia, contenido y su importancia para comprender temas bíblicos e históricos. El libro de Enoc es un texto apócrifo, es decir, no forma parte del canon bíblico tradicional de la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, es considerado sagrado en algunas tradiciones, como en la Iglesia Ortodoxa etíope, y sigue siendo objeto de estudio tanto por académicos como por curiosos en busca de respuestas a preguntas profundas sobre los cielos, la humanidad y el plan divino. Enoc, un personaje envuelto en misterio y reverencia, ocupa un lugar especial en las Escrituras. Se nos presenta brevemente en el libro del Génesis como el séptimo descendiente de Adán, alguien que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Estas pocas palabras han generado incontables reflexiones e interpretaciones. ¿Qué significaba que caminó con Dios? ¿Cómo pudo ser llevado sin experimentar la muerte? Estas preguntas no solo despertaron la curiosidad de los antiguos, sino que también motivaron la creación de textos como el libro de Enoc, un relato más amplio y profundo sobre este enigmático hombre. Según este libro, Enoc no era un hombre común. Fue elegido por Dios para recibir visiones celestiales, secretos sobre el funcionamiento del universo y el destino de la humanidad. Su relato comienza con una misión única: ser testigo y registrar la rebelión de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, según el relato, descendieron a la tierra, se unieron a las hijas de los hombres y generaron una descendencia híbrida conocida como los Nepilim, una raza de gigantes. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y Enoc fue testigo de cómo el mundo cayó en caos debido a esta alianza prohibida. Pero, ¿quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Qué los llevó a abandonar sus deberes celestiales y sucumbir a los deseos terrenales? El libro de Enoc describe cómo estos ángeles no solo se unieron a las mujeres humanas, sino que también compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Enseñaron artes como la fabricación de armas, la astrología y la cosmética, conocimientos que según el texto no estaban destinados a los hombres en ese momento. Este acto de rebelión no solo corrompió a la humanidad, sino que también enfureció al Creador, quien decidió enviar el diluvio como una forma de purificación. Este caos, Enoc surge como un mediador entre el cielo y la tierra. Fue llamado por Dios para anunciar juicios tanto a los vigilantes como a la humanidad. Pero su misión no se limitó a advertencias. Enoc fue llevado al cielo en visiones, donde contempló los secretos del universo, los movimientos de las estrellas y los misterios de los reinos celestiales. Estas visiones, detalladas en el libro de Enoc, nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo los antiguos percibían la creación y el propósito divino detrás de todo. El contenido del libro va más allá de relatos históricos. En él encontramos profecías que hablan del juicio final, la resurrección de los justos y la venida de un Mesías redentor. Estas ideas, presentes siglos antes de la redacción del Nuevo Testamento, han llevado a muchos estudiosos a considerar al libro de Enoc como una pieza clave para entender el desarrollo del pensamiento mesiánico en el judaísmo y el cristianismo primitivo. Sin embargo, a pesar de su riqueza teológica y narrativa, el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico por la mayoría de las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Algunos argumentan que su contenido era demasiado controvertido, especialmente sus descripciones de ángeles caídos y Nepilim. Otros creen que su estilo apocalíptico y simbólico lo hacía difícil de interpretar dentro del marco doctrinal de la época. A pesar de esto, el libro ha persistido a lo largo de los siglos, capturando la imaginación de generaciones. Fue redescubierto en el siglo XVIII y desde entonces ha sido objeto de intensos estudios. Además, su influencia se puede rastrear en varios textos bíblicos, como la Epístola de Judas, que cita directamente al libro de Enoc, y el Apocalipsis, que comparte imágenes y conceptos similares. Hoy en día, el libro de Enoc sigue siendo una fuente de inspiración y debate. Sus descripciones de los cielos, los ángeles y el destino de la humanidad plantean preguntas profundas sobre el propósito de la vida y el plan divino. ¿Es este libro una revelación auténtica, un relato simbólico o una mezcla de ambas cosas? Cada lector debe llegar a sus propias conclusiones, pero lo que es indiscutible es su capacidad para provocar reflexión y asombro. Entonces, mientras exploramos la historia y los mensajes del libro de Enoc, te invito a que te hagas una pregunta: ¿qué podemos aprender de este texto antiguo sobre nuestra propia relación con Dios, con los demás y con el universo que nos rodea?
Este es el momento de mirar más allá de lo evidente, de profundizar en lo desconocido y de buscar las respuestas que el libro de Enoc puede ofrecernos. El libro de las parábolas. La segunda sección del libro de Enoc es el libro de las parábolas que se caracteriza por una serie de visiones apocalípticas. En estas parábolas Enoc recibe revelaciones sobre el juicio final, la resurrección de los justos y el castigo de los impíos. Este libro introduce la figura del Hijo del Hombre, un ser celestial que se presenta como el juez final del universo. Enoc ve en sus visiones a este ser, que se asocia con el Mesías, y contempla cómo el Hijo del Hombre vendrá para juzgar a todos los hombres y ángeles. En este libro se puede encontrar un fuerte paralelismo con las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, lo que ha llevado a muchos estudiosos a considerar que el concepto del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en este texto. A través de las parábolas, se presenta una visión del juicio divino como un proceso que no solo afecta a la humanidad, sino también a los ángeles y a las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. El mensaje central de esta sección es que la justicia de Dios se llevará a cabo en el tiempo adecuado, y que los justos serán recompensados mientras que los malvados serán castigados. Esta enseñanza es una de las piedras angulares de la moralidad en el libro de Enoc El libro astronómico. La tercera sección, el libro astronómico es quizás una de las partes más intrigantes del texto debido a su enfoque en el orden cósmico y las leyes de la naturaleza. En esta sección, Enoc recibe conocimientos sobre los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Enoc no solo describe estos movimientos en términos astronómicos, sino que también ofrece explicaciones sobre cómo estos cuerpos celestes están regidos por leyes divinas. Este libro revela una visión del cosmos como un sistema ordenado y controlado por Dios, en el que cada estrella y planeta tiene su propósito y función en el plan divino. El libro astronómico ofrece una cosmología detallada que podría considerarse una de las primeras teorías astronómicas del mundo antiguo. Sin embargo, lo que realmente hace que esta sección sea única es su vínculo con la espiritualidad. El entendimiento del universo en el libro de Enoc no es solo científico, sino que tiene un fuerte componente teológico, mostrando que el orden físico del cosmos está profundamente relacionado con el orden moral del universo. Cada estrella y cada movimiento celeste reflejan la voluntad de Dios, y por lo tanto, entender estos movimientos es una forma de entender mejor la voluntad divina. ¿Quién fue realmente Enoc? Un nombre que aparece fugazmente en las páginas de la Biblia, pero cuya figura está rodeada de misterio, asombro y una profunda conexión con lo divino. Enoc es mencionado en varias partes de las Escrituras, pero una de las más conocidas se encuentra en Génesis 5 y 24, y Enoc caminó con Dios, luego desapareció porque Dios se lo llevó, Solo estas palabras son suficientes para generar un sinfín de preguntas. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Por qué fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, algo único en la historia bíblica? Enoc, según el relato bíblico, era el séptimo descendiente de Adán, formando parte de una genealogía que marcaba la línea de los primeros hombres de la humanidad. Su vida, aunque breve en términos de descripción bíblica, nos deja atónitos. En Hebreos 11:5 se nos dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Pues antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios, Esta declaración lo coloca como uno de los pocos hombres que experimentaron un favor tan extraordinario del Creador. También encontramos una mención intrigante en la epístola de Judas 1:14-15, donde se cita una profecía atribuida a Enoc sobre el juicio venidero, también de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí el Señor ha venido con sus santos millares para hacer juicio contra todos y para condenar a todos los impíos. La Biblia nos da pocas palabras sobre Enoc, pero esas palabras están cargadas de un profundo significado. Un hombre justo, un hombre que caminó con Dios. ¿Pero qué significa caminar con Dios? No se trata solo de una acción física, sino de una vida entera vivida en comunión con el Creador, una vida que reflejaba fe, obediencia y un entendimiento profundo de lo divino. Enoc no era solo un hombre cualquiera, era alguien que estaba tan cerca de Dios que no experimentó la muerte. En lugar de ello fue llevado al cielo, un acto que trasciende la comprensión humana y que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de una relación tan íntima con el Creador. Sin embargo, el misterio no termina ahí.
Enoc no solo es recordado por su breve pero impactante aparición en las escrituras canónicas, sino también por un texto fascinante que lleva su nombre, el Libro de Enoc. Este libro, considerado apócrifo en la mayoría de las tradiciones cristianas, pero sagrado en la Iglesia Ortodoxa etíope, expande significativamente la figura de Enoc y nos ofrece una visión más amplia y detallada de su vida, sus visiones y su relación con los cielos. El libro de Enoc nos presenta a un hombre que no solo caminó con Dios, sino que fue testigo de los misterios más profundos del universo. Enoc es llevado en espíritu a los cielos, donde contempla cosas que ningún otro hombre había visto antes. Se le muestran los secretos de los ángeles, los movimientos de las estrellas, el destino de los justos y los impíos y el juicio final. Según este texto, Enoc fue escogido por Dios no solo para vivir una vida de comunión con Él, sino para servir como mediador entre el cielo y la tierra, para ser testigo de los eventos más extraordinarios y registrar todo lo que veía y oía. ¿Alguna vez has oído hablar del libro de Enoc? Un texto misterioso e intrigante y que ha sido tema de debates durante siglos. Hoy vamos a sumergirnos en este fascinante libro, explorando su historia, contenido y su importancia para comprender temas bíblicos e históricos. El libro de Enoc es un texto apócrifo, es decir, no forma parte del canon bíblico tradicional de la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, es considerado sagrado en algunas tradiciones, como en la Iglesia Ortodoxa etíope, y sigue siendo objeto de estudio tanto por académicos como por curiosos en busca de respuestas a preguntas profundas sobre los cielos, la humanidad y el plan divino. Enoc, un personaje envuelto en misterio y reverencia, ocupa un lugar especial en las Escrituras. Se nos presenta brevemente en el libro del Génesis como el séptimo descendiente de Adán, alguien que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5 y 24. Estas pocas palabras han generado incontables reflexiones e interpretaciones. ¿Qué significaba que caminó con Dios? ¿Cómo pudo ser llevado sin experimentar la muerte? Estas preguntas no solo despertaron la curiosidad de los antiguos, sino que también motivaron la creación de textos como el libro de Enoc, un relato más amplio y profundo sobre este enigmático hombre. Según este libro, Enoc no era un hombre común. Fue elegido por Dios para recibir visiones celestiales, secretos sobre el funcionamiento del universo y el destino de la humanidad. Su relato comienza con una misión única: ser testigo y registrar la rebelión de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, según el relato, descendieron a la tierra, se unieron a las hijas de los hombres y generaron una descendencia híbrida conocida como los Nepilim, una raza de gigantes. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y Enoc fue testigo de cómo el mundo cayó en caos debido a esta alianza prohibida. Pero, ¿quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Qué los llevó a abandonar sus deberes celestiales y sucumbir a los deseos terrenales? El libro de Enoc describe cómo estos ángeles no solo se unieron a las mujeres humanas, sino que también compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Enseñaron artes como la fabricación de armas, la astrología y la cosmética, conocimientos que según el texto no estaban destinados a los hombres en ese momento. Este acto de rebelión no solo corrompió a la humanidad, sino que también enfureció al Creador, quien decidió enviar el diluvio como una forma de purificación. Una de las historias más intrigantes del libro de Enoc es la de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, desobedeciendo las órdenes de Dios, y se unieron a las hijas de los hombres, dando lugar a una raza de gigantes conocida como los Nepilim. Enoc, según este relato, es enviado para advertir a estos ángeles caídos del juicio que vendrá sobre ellos por su rebelión. Su papel como profeta y mensajero divino se desarrolla de manera intensa, mostrando una relación única con el Creador y con el mundo espiritual. Pero, ¿qué podemos aprender de esta figura tan enigmática? Enoc nos desafía a pensar en nuestra propia relación con Dios. Si él pudo caminar con Dios de una manera tan profunda que fue llevado directamente al cielo, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Es posible vivir una vida tan alineada con los propósitos divinos que nos acerquemos más a los cielos? El libro de Enoc nos lleva más allá de las narrativas tradicionales, presentándonos a un hombre que no solo vivió con fe, sino que también fue testigo de los secretos más profundos del universo. Nos habla de un Dios que no solo es trascendente, sino también íntimamente personal, que invita a los hombres a caminar con él, a conocerlo y a experimentar su presencia. Entonces, cuando pensamos en Enoc, no solo vemos a un personaje histórico o una figura del pasado, sino un ejemplo vivo de lo que significa estar en comunión con Dios.
Nos inspira a buscar más, a vivir una vida de fe y a preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a ser como Enoc, hombres y mujeres de fe, obediencia y profundo amor por nuestro Creador? La historia de Enoc es un recordatorio de que lo extraordinario no está fuera de nuestro alcance. Él era un hombre como nosotros, pero su fe y su relación con Dios lo elevaron a un lugar especial en la historia bíblica. Su vida nos invita a reflexionar, a maravillarnos y sobre todo, a buscar una relación más profunda con el Dios que lo llevó al cielo. El libro de los sueños. El libro de los sueños de Enoc es una parte del texto que está cargada de simbolismo. En este libro Enoc tiene una serie de sueños y visiones en los que se le muestra el curso de la historia humana, desde la creación del mundo hasta el juicio final. A través de estas visiones, Enoc ve la historia como una serie de eventos simbólicos que se desarrollan bajo la guía y el control divinos. Los sueños de Enoc ofrecen una interpretación alegórica de la historia de la humanidad, destacando la lucha entre el bien y el mal, el juicio de los impíos y la salvación de los justos. El simbolismo en el libro de los sueños es profundo, y se puede ver en las metáforas de animales, árboles y otras figuras. Estas visiones no solo tratan sobre el futuro, sino también sobre la moralidad y la espiritualidad. Cada visión es una lección sobre la justicia de Dios y el destino de la humanidad. Este libro también hace eco de las enseñanzas del Antiguo Testamento especialmente en relación con la caída del hombre, el exilio y el retorno a Dios. La epístola de Enoc. Finalmente, la epístola de Enoc es una sección que se puede ver como una especie de exhortación y advertencia final. En esta parte Enoc escribe cartas a sus hijos y a la humanidad, llamando a la justicia, la rectitud y la obediencia a la voluntad de Dios. Este libro también sirve como una advertencia sobre el juicio venidero, y exhorta a los fieles a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. La epístola de Enoc es un llamado a la acción moral y espiritual, instando a las personas a vivir de acuerdo con los principios divinos y a evitar la corrupción del mundo. A través de esta epístola, Enoc expresa su preocupación por el futuro de la humanidad y la necesidad urgente de arrepentimiento y cambio. La justicia de Dios no solo se aplicará en un futuro lejano, sino que está en marcha en el presente. Enoc insta a los hombres a ser conscientes de sus acciones y de las consecuencias que éstas pueden tener en el juicio final. El libro de Enoc es una obra profundamente espiritual y teológica que nos ofrece una visión única del cosmos, el destino de la humanidad y la justicia divina. Cada uno de los 5 libros que componen este texto tiene un mensaje poderoso, que sigue siendo relevante para aquellos que buscan entender los misterios de la creación y el plan de Dios para el mundo. Sin importar que no sea parte del canon oficial de muchas tradiciones cristianas, el libro de Enoc sigue siendo un texto clave en la comprensión de la historia bíblica, el Apocalipsis y el destino final de la humanidad. El origen y la historia del libro de Enoc están envueltos en un aura de misterio que lo convierte en uno de los textos más fascinantes y enigmáticos de la antigüedad. Se cree que este libro fue escrito aproximadamente en el siglo III a.C., durante un periodo en el que las comunidades judías enfrentaban grandes desafíos culturales y espirituales. Originalmente el texto habría sido redactado en arameo o hebreo, las lenguas que predominaban en aquella época para los textos sagrados y literarios del pueblo judío. Sin embargo, gran parte del contenido del libro de Enoc nos ha llegado a través de traducciones al ge'ez, el idioma litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope, donde este texto ha sido preservado como sagrado hasta el día de hoy. El hecho de que el libro de Enoc haya sido preservado casi exclusivamente por la tradición etíope es un testimonio de cómo ciertos textos pueden ser olvidados en un contexto, pero apreciados y reverenciados en otro. Pero ¿cómo sabemos que este libro realmente existió desde tiempos tan remotos? La respuesta se encuentra en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumrán, ubicadas cerca del Mar Muerto, se descubrieron fragmentos del libro de Enoc entre una vasta colección de manuscritos antiguos. Estos fragmentos escritos en arameo confirman que el texto era conocido y posiblemente influyente en la tradición judía mucho antes de la era cristiana. Este descubrimiento no solo valida la antigüedad del libro de Enoc, sino que también resalta su importancia en el pensamiento religioso de la época. Aunque no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías, su influencia en otros textos sagrados, como la Biblia, es innegable.
El asterisco libro de Enoc asterisco es un texto profundamente complejo y fascinante, tanto por su contenido como por su influencia en la tradición religiosa. Cada una de las 5 secciones en que se divide este libro tiene un propósito y un mensaje único, ofreciendo una visión del mundo que combina lo cósmico, lo moral y lo apocalíptico. A continuación, exploraremos con más detalle cada uno de estos libros. El libro de los vigilantes. El asterisco libro de los vigilantes asterisco es, sin duda, la sección más conocida y la que ha generado más debate. En esta parte Enoc relata la historia de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que descienden del cielo a la tierra. Estos seres, que originalmente estaban encargados de vigilar a la humanidad y ayudar a guiarla, deciden tomar una decisión que cambiará el destino de la humanidad. Se unen a las hijas de los hombres y les enseñan secretos prohibidos, entre los que se incluyen la metalurgia, las artes de la guerra, la astrología y la magia. Estos conocimientos eran considerados sagrados y reservados solo para el ámbito celestial. La unión de los vigilantes con las humanas genera una raza de gigantes, los Nepilim, quienes se convierten en los opresores del mundo antiguo. La historia de los vigilantes refleja la corrupción de los principios divinos y el desorden en la creación. Dios, al ver el caos que esta transgresión había causado, decide enviar el diluvio como una forma de purificación para erradicar la maldad. Esta parte del libro plantea preguntas profundas sobre el conocimiento y el poder, así como sobre las consecuencias de desviarse de los caminos divinos. Enoc, al ser el protagonista de esta sección, se convierte en el mediador entre los ángeles caídos y Dios, anunciando su inminente juicio. Desde su aparición, el asterisco libro de Enoc asterisco ha generado intriga, misterio y controversia. Muchos se preguntan por qué este texto fascinante, que tiene tanto contenido teológico y simbólico, no ha sido incluido en la mayoría de las Biblias que usamos hoy. ¿Qué es lo que hace que, a pesar de su antigüedad y su influencia en muchas corrientes del pensamiento religioso, no sea considerado parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones cristianas? Para entender la razón de su exclusión, primero es importante conocer un poco más sobre el proceso que define qué libros forman parte del asterisco canon asterisco y cuáles no. El canon bíblico es una lista de libros que las comunidades religiosas han considerado sagrados y autoritativos. En el caso del cristianismo, este proceso de selección no fue algo que sucedió de manera repentina, sino que fue largo y estuvo marcado por debates intensos. A lo largo de los siglos, diversas iglesias y comunidades cristianas fueron determinando qué textos eran dignos de ser incluidos en la Biblia. Algunos libros, como los Evangelios y las Epístolas, fueron rápidamente aceptados debido a su conexión directa con los apóstoles y su enseñanza sobre la vida y los principios de Jesucristo. Sin embargo, otros textos, como el asterisco libro de Enoc asterisco, fueron considerados apócrifos, es decir, fuera de lugar para formar parte de las escrituras oficiales. Una de las razones clave de su exclusión radica en su contenido, que resultaba especialmente controvertido para los líderes religiosos que buscaban una coherencia en los textos que conformarían el canon. Enoc, a lo largo de sus secciones, nos habla sobre ángeles caídos, los asterisco vigilantes asterisco que descienden del cielo, y de la creación de los asterisco Nepilim asterisco, una raza de gigantes que, según el texto, se originó de la unión entre los ángeles y las hijas de los hombres. Esta narrativa, que no tiene paralelo en otros libros bíblicos, parecía demasiado radical y desbordante de los límites de lo aceptable para muchos líderes religiosos que, en sus esfuerzos por preservar una visión de la humanidad en un contexto ordenado y no caótico, encontraron que tales historias desafían el entendimiento ortodoxo de la relación entre lo divino y lo humano. Por otro lado, los relatos de los asterisco vigilantes asterisco y su intervención en el mundo humano también estaban muy alejados de las enseñanzas que predominaban en la mayor parte de las escrituras aceptadas. En este sentido, los estudiosos sostienen que el contenido de este libro era percibido como una anomalía, que no armonizaba con la visión del ser humano y de Dios presentada en otros textos sagrados. La historia de los ángeles que caen y se rebelan, enseñando artes oscuras a los seres humanos, no encajaba fácilmente con la visión más ordenada y teológicamente correcta que otros libros presentaban. Mientras que textos como los de los profetas o los evangelios retrataban una lucha más simbólica contra el mal y las fuerzas espirituales, la historia en el asterisco libro de Enoc asterisco tomaba una forma más literal y cósmica, con seres celestiales directamente involucrados en los destinos humanos. Esto representaba una teología menos controlada y más difícil de integrar en la visión cristiana clásica del bien y el mal, de la salvación y el juicio.
Además, otro de los elementos que contribuyó a la exclusión del libro de Enoc fue su relación con las comunidades judías del período helenístico y el cristianismo primitivo. Enoc fue particularmente relevante en la tradición judía del Segundo Templo, en la que los textos apocalípticos florecieron. Sin embargo, con la consolidación del cristianismo y la tendencia hacia una interpretación más sistemática y ortodoxa de las Escrituras, muchos de estos textos fueron vistos como demasiado misteriosos, heréticos o sectarios. Las autoridades eclesiásticas de la Iglesia primitiva, al buscar una religión unificada que evitara las divisiones y controversias, optaron por dejar fuera los libros que se apartaban de la doctrina establecida, y el libro de Enoc estaba, sin duda, entre esos textos. En particular, el concepto de los Nepilim y su conexión con los ángeles caídos fue un punto crítico. Los gigantes que aparecen en este libro desafiaban la idea de que los seres humanos, creados a imagen de Dios, deberían tener una relación única y especial con el Creador. La mezcla de lo divino con lo humano en esta narrativa no solo introducía una fisura en el orden establecido, sino que también cuestionaba la doctrina de la pureza de los seres espirituales. En lugar de mostrar a los ángeles como mensajeros de Dios que ayudan y guían a la humanidad, el libro de Enoc los muestra como seres poderosos que desafían el orden divino al enseñarle a la humanidad secretos que deberían haber permanecido ocultos. Además de la teología cuestionada, la forma en que el libro de Enoc presenta a la humanidad y la creación también juega un papel importante en su exclusión. En lugar de la narrativa bíblica tradicional de la creación y la caída de Adán y Eva como el punto de partida de la historia humana, Enoc presenta un mundo donde el mal se extiende más allá de la humanidad misma, involucrando a seres cósmicos, poderes angelicales y fuerzas espirituales que son responsables de la corrupción y el caos. Esto diluía la idea de un Dios único y soberano que tiene un control absoluto sobre toda la creación, y en su lugar se abría la puerta a una cosmología mucho más compleja, en la que las fuerzas del mal no estaban únicamente limitadas a los humanos, sino que incluían entidades celestiales que desobedecían la voluntad de Dios. Esta complejidad cosmológica dificultaba la adopción del libro de Enoc como parte del canon aceptado, ya que su visión de Dios y la creación era demasiado extensa y detallada para la comprensión ortodoxa de la divinidad. Otro aspecto clave en la exclusión del libro de Enoc es que, a pesar de su popularidad en ciertos círculos del cristianismo primitivo, no fue ampliamente aceptado por los grandes consejos eclesiásticos que definieron el canon bíblico. En el siglo IV el Concilio de Cartago que tuvo un papel crucial en la definición de los libros canónicos para el cristianismo, no incluyó este texto en la lista oficial de las Escrituras Sagradas. Además, a medida que la Iglesia primitiva buscaba establecer una doctrina unificada y homogénea, los textos que ofrecían visiones demasiado disonantes de la creación, los ángeles y el destino humano fueron desechados. Sin embargo, a pesar de su exclusión del canon mayoritario, el libro de Enoc sigue siendo venerado y leído por algunos grupos religiosos, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde es considerado canónico y una parte integral de su fe. Su relevancia perdura también en el estudio académico, donde sigue siendo objeto de análisis por su influencia en la literatura apocalíptica y su impacto en la formación de ideas cristianas y judías sobre el juicio final, el Mesías y los ángeles. A través de sus complejas narrativas y sus intrigantes relatos, el libro de Enoc continúa desafiando las visiones tradicionales y llevando a los estudiosos a profundizar en los misterios antiguos, mientras mantiene un lugar especial en las tradiciones que lo consideran un texto divino. En resumen, la razón por la cual el libro de Enoc no fue incluido en la mayoría de las Biblias tiene que ver con su contenido teológico y cosmológico, que era demasiado polémico y discordante con la visión más uniforme que las autoridades religiosas querían imponer en la Iglesia primitiva. Sus relatos de ángeles caídos, gigantes y conocimientos prohibidos fueron considerados demasiado radicales y en desacuerdo con la visión de Dios y la humanidad presentada en otros textos sagrados, lo que llevó a su exclusión del canon cristiano aceptado. A pesar de ello, su influencia sigue viva en la tradición religiosa de algunos grupos y en el estudio académico, donde sigue siendo una obra fundamental para comprender las complejidades del pensamiento religioso antiguo. ¿Qué opinas sobre el libro de Enoc? ¿Lo has leído o escuchado hablar de él? Deja tu comentario y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más contenidos fascinantes sobre el universo bíblico.